criaturas del universo, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Eso espero. ¿Debemos creer en todas las investigaciones científicas? Vamos a averiguarlo. Escuchamos muchas veces en los noticieros o en algunos artículos por internet hablar de las famosas investigaciones científicas. Y a veces salen titulares tan extravagantes como, no sé, el 80% del cáncer es producido por dormir mucho o cosas así, con la estampa de que está comprobado científicamente. Pero creo que nos están manipulando. Por eso ahora quiero explicarte de una manera muy sencilla los filtros que tú puedes aplicar para no creer todo lo que te dicen por internet. Especialmente si se tratan de investigaciones científicas. En realidad estas se pueden utilizar a nuestro beneficio. Pero si recibimos alguna información que en realidad tiene la intención de manipularnos, entonces no creo que sea tan bueno para nosotros. Pero ojo, estos tips son muy útiles para las personas que no tienen trabajos académicos, ni que se dediquen a estudiar o a hacer investigaciones científicas. Si eres del área académica de las investigaciones, tendrías que ya entender todos los detalles sobre la investigación científica y el método. Este video está dirigido para las personas que no tienen trabajos académicos, pero que les interesa mucho la ciencia. Y además no quieren ser engañados por una persona loca que se haga llamar científico. Empecemos. ¿Qué es una investigación científica? Es intentar dar una respuesta lógica a un problema utilizando el método científico. Este método generalmente está formado por los siguientes pasos. El primero es definir el problema. El segundo es generar la hipótesis. El tercero es planificar el diseño de investigación. El cuarto es realizar el procedimiento o el experimento. El quinto es recoger los datos. El sexto sería analizar estos datos que hemos recogido. El séptimo sería interpretarlos. Y el octavo sería divulgar esta información. Cada uno de estos pasos tiene exigencias muy rigurosas, lo cual hace que hasta en la actualidad este sea el método preferido para dar respuestas a todas nuestras dudas o a todos nuestros problemas. Por lo tanto, es muy completo por todos los pasos que he mencionado, es fiable y es válido. Pero, ¿qué es la fiabilidad o la validez? Para que no nos manipulen con palabras muy sofisticadas, tenemos que entender lo que significan. Así no será tan fácil de que nos mientan y además podríamos utilizar esta información para nuestro propio beneficio. La fiabilidad sería la precisión en la que se miden las cosas que se están evaluando. Es decir, que el error al medir las cosas sea lo mínimo posible. Pero si nosotros no hemos participado en la investigación, ¿cómo voy a saber si lo han hecho bien o mal? Si el instrumento que utilizaron era el correcto, si el investigador era una persona ética o si los cálculos son exactos. Pues aquí te empiezo a dar algunos tips o algunos filtros que podrías aplicar. Recuerda que estoy hablando de una manera muy sencilla. Si este video estuviera dirigido para estudiantes académicos, utilizaría los términos más correctos, pero en este video en particular ese no es el punto. Primer tip. Si en el artículo que estás leyendo te dicen que utilizaron solo la observación para recoger estos datos, entonces este test no es fiable. La observación de una persona no puede ser precisa. Existen otros métodos para recoger los datos que son más precisos, como son los tests o los aparatos electrónicos. Entonces, si ves que solo se ha basado en la observación para recoger los datos, ya puedes descartar ese artículo y no seguir leyendo. Segundo tip. Si en ningún momento del artículo se menciona el nombre del test que han utilizado o qué aparato se implementó para recoger todos los datos, pueden empezar a desconfiar de este artículo. Yo en lo particular ya no seguiría leyéndolo, porque si por lo menos sé el nombre del test que utilizaron o del aparato que aplicaron, puedo más o menos predecir cuánto margen de error tuvieron al medir estos datos. Pero si no me dicen qué cosa utilizaron, entonces yo tampoco no sé cómo lo midieron. Por ende dejaría de leer el artículo porque ya no me sirve. Tercer tip. Si el estudio está utilizando un test, es menos fiable que un aparato electrónico para recoger los datos. Es decir, por ejemplo, un test de personalidad sería menos preciso que un encefalograma para analizar algún aspecto de tu personalidad. No estoy diciendo que los tests no midan con precisión, sino que un aparato electrónico va a ser más preciso que un test. Por lo tanto, es más fiable. Ahora que ya sabes cómo descartar un artículo científico basándote en su fiabilidad, pasaremos a ver su validez. En otras palabras, la fiabilidad sería el primer filtro que yo aplicaría al leer un artículo científico o cualquier tipo de artículo que mencione la ciencia. Si no cumple por lo menos con la fiabilidad, yo creo que no vale la pena seguir leyendo ese artículo.
¿Qué es la validez? Es aquello que te va a indicar cuán cierto o cuán falso sea la investigación. Hay muchos tipos de validez, pero yo no quiero complicarte con eso. Lo que sí te quiero hacer entender es cómo aplicar los filtros que te voy a enseñar ahora. Primero, si el estudio habla de un experimento, entonces intenta explicarte que un hecho causa una consecuencia. Si el estudio te habla de una correlación, es que intenta explicarte que un hecho influencia en un porcentaje a una consecuencia. Por lo tanto, si en el artículo no te especifican qué tipo de experimentos utilizaron, pero te están asegurando de que algo causa algo, entonces podríamos descartar su validez. O sea que el artículo es más falso que verdadero. Por otro lado, si te presentan una correlación como motivo de que algo causa algo, también están intentando mentirte. Una correlación lo único que nos puede mostrar es el porcentaje de influencia de un hecho a una consecuencia. Para resumir un poquito, si te están contando el experimento que hicieron y luego te explican que un hecho causó una consecuencia, puedes más o menos creerles. No el 100%. Por otra parte, si te dicen que un hecho puede influir en un porcentaje en una consecuencia y te muestran la correlación, también puedes creerles más. Por ejemplo, el resultado de una correlación sería algo como: existe un 70% de posibilidades de que fumar te ocasione cáncer. Cuando los datos se presenten así, puedes creerles más. Cuando los datos en una correlación se te presente como posibilidad o influencia o una relación mayor o menor, serían más creíbles en mi opinión. Segundo filtro. Si el estudio fue realizado en un laboratorio, es más probable que sea verdad que un hecho cause o influya en una consecuencia. Pero es poco probable que esta causa o esta influencia se pueda aplicar para todo el mundo en cualquier contexto. Voy a intentar explicar este concepto con un ejemplo. El artículo puede decir: el 80% de las personas no pueden estudiar bajo estrés. Y entonces yo en lo particular me pongo a pensar, qué raro, porque en la universidad todo el mundo paraba estresado, pero nadie dejaba de estudiar. Empezaría a buscar en dónde se hizo este estudio, si se hizo en un laboratorio o en un colegio o en una universidad. Si se hizo en un laboratorio y tiene este tipo de afirmación, entonces para mí este estudio es falso, porque la afirmación debería ser mucho más detallada y definida, sin intención de generalizarlo. Sería algo como: el 80% de los estudiantes varones de entre 12 a 15 años tienen mayor dificultad de concentrarse más de 15 minutos al estudiar bajo mucho estrés. Inclusive, si el experimento se hizo en un laboratorio, buscaría qué fue lo que le hicieron a los estudiantes para producirles este estrés. Si el informe tuviera hasta esos detalles, les creería un poco más. Tercer filtro. Si el estudio se hizo en un ambiente natural, no podría afirmar al 100% que un hecho causó una consecuencia, ya que en un ambiente natural hay demasiados otros factores que influyeron para que se diera esa consecuencia, no solo un hecho en específico. Si siguiéramos el ejemplo anterior y el estudio no se realizó en un laboratorio, sino que se realizó en un colegio, yo entendería que un colegio está lleno de ruidos, que los alumnos se distraen mucho con sus compañeros, que cada alumno tiene diferente motivación, diferentes intereses. Buscaría que me dieran otro detalle en el artículo. ¿Cuántas veces este mismo experimento se realizó en diferentes conceptos al mismo tipo de estudiante? Si fueron a varios colegios y obtuvieron los mismos resultados, entonces creería aún más en este artículo. Conclusiones. Si el artículo científico que estás leyendo o la revista que estás leyendo ha pasado por todos estos filtros, ya puedes creerles un poco más. Y si este artículo concluye con algunos consejos, yo creo que podrías aplicarlos en ti mismo para ver cómo a ti te va. Segunda conclusión. Si el objetivo de este artículo no era darte un consejo, sino era venderte algo, los vendedores se van a asegurar de que todos estos filtros sean completados. Por lo que yo particularmente ya desconfiaría de ese artículo si me intentan vender algo. Tercera conclusión. Si el objetivo de este artículo es asustarte, o es demasiado fatalista, o es demasiado emocional, tampoco le daría tanta confianza. Los artículos científicos o las divulgaciones están hechas para informar y no para decirte cómo debes pensar. En fin, mis hermosas criaturas. Tengo miles de consejos más que darles, pero vamos a parar acá. No quiero hostigarlos ni nada. Si les gustó, háganmelo saber. Muchas bendiciones y suerte en los exámenes. Bye.